¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a centrar nuestra mirada en el Sáhara. Hablamos de que se cumplen 37 años de un conflicto sin resolver, el del Sáhara Occidental. Desde 1975 no han cesado las disputas territoriales entre el pueblo saharaui y el marroquí, después de que España abandonara su control. Ni la ONU ni el resto de la comunidad internacional han podido hacer efectivas sus resoluciones sobre una disputa que mantiene la división entre el exilio y la ocupación de un pueblo que solo aspira a recuperar lo que cree que le pertenece. En noviembre de 2010 ya se vivieron momentos de tensión, cuando resurgieron nuevos brotes independentistas a raíz del desmantelamiento del campamento de Agdam-Isik. Tal vez el suceso más grave registrado en territorio saharaui desde hace décadas, y que saldó con la muerte de 19 saharauis y 11 policías marroquíes. 2 años después de aquel episodio, se siguen sucediendo persecuciones, presos políticos y una continua violación de los derechos humanos, según denuncian las organizaciones pro-saharauis. A continuación vamos a hacer una radiografía de cómo se encuentra esta situación y lo vamos a hacer con Carmelo Ramírez, que es presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara. Señor Ramírez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, de todas maneras, hace también tan solo unas semanas que se vivió un episodio bastante lamentable por la parte que le corresponde a usted, porque fueron expulsados nuevamente del territorio ocupado por los marroquíes, ¿no? Sí, el movimiento solidario con el pueblo saharaui a nivel internacional organizó la presencia de observadores internacionales el 8 de noviembre. Que coincidía con el segundo aniversario de lo que acabamos de ver en este vídeo, ¿no? Del desmantelamiento de este campamento. Eso es, del desmantelamiento violento por parte de la policía y del ejército de Marruecos del campamento de la Dignidad, el campamento de Agdam-Isik, que constituye en estos momentos un emblema, un punto de referencia muy importante de lo que es la lucha del pueblo saharaui por su independencia. Entonces, bueno, pues desde el momento que llegamos a Layún, después de hacer un periplo muy largo, como siempre todos sabemos que Canarias está separado del Sáhara apenas 100 kilómetros. Bueno, pues nosotros para poder llegar a Layún y no ser expulsados directamente desde el avión, tuvimos que hacer un periplo de ir desde Canarias a Madrid, de Madrid a Marrakech. Menudo odisea, ¿no? Para turistas, y después por carretera más de 1000 kilómetros para llegar a Layún. Allí fuimos localizados enseguida por la policía. En apenas media hora, Marruecos, ¿no? Prácticamente. Sí, en 10 minutos. El Layún en estos momentos es una ciudad ocupada, es una ciudad sitiada, la policía está en todas las esquinas, mucho policía vestido de civil, de tal manera que prácticamente es un estado de sitio, ¿no? Sobre todo en esta conmemoración, en esta fecha del 8 de noviembre, que conmemora esa lucha del pueblo saharaui, y a pesar de todo ello, la gente salió a la calle, 20 observadores internacionales aproximadamente logramos llegar a Layún, pero fuimos expulsados. ¿Y todos hicieron ese periplo? No, unos iban por un lado y otros por otro, además en diferentes días y organizados de manera distinta. Aquí de Canarias fuimos 3 personas, una periodista, la concejala de Telde, Josefa Milán, y yo mismo como, representantes de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias. Bueno, esa es la estrategia que ustedes sigan para llegar al lugar que corresponde, señor Ramírez. Supongo que cuando llegan allí están completamente vigilados. Sí, ahí no hay ningún extranjero que llegue a Layún o a cualquier ciudad ocupada del Sáhara Occidental que pueda pasear libremente por sus calles. Desde el momento que llega un extranjero, sobre todo si la policía sospecha que está vinculado de alguna manera a ese movimiento solidario con la causa saharaui, automáticamente ya le ponen detrás policías vestidos de paisanos, pero que son muy evidentes, ¿no? Y lo siguen a todas partes, creándose un clima que en algunos momentos ha sido violento, porque hay observadores, precisamente una ciudadana perteneciente a la organización Sáhara Acciones, de aquí de Tenerife, hace varios años,
pues fue golpeada violentamente por la policía de Marruecos, ¿no? Esto no es sino una evidencia de lo que están sufriendo los saharauis que están en los territorios ocupados desde el año 75, hace 37 años, donde Marruecos, a través de la policía, a través del ejército, a través de la administración, pues viola de manera permanente los derechos humanos, tortura a la población. En estos momentos hay más de 70 activistas de derechos humanos saharauis en las cárceles de Marruecos y se crea un clima de terror permanente. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por eso Marruecos no quiere que hayan testigos, expulsa a los periodistas, a los medios de comunicación o a cualquier delegación internacional que simplemente va allí de manera pacífica a testimoniar pues esa necesidad de que se cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas. Y cuando son invitados a abandonar ese territorio ocupado, a abandonar en Marruecos en sí, señor Ramírez, ¿les dan algún tipo de explicación? Porque ustedes iban, no sé si llegaron a completar una visita que tenían con una activista saharaui, la llegaron a realizar o no, sí, pero prácticamente en ese momento fueron cuando fueron invitados a salir del país, ¿no? Bueno, más que invitados, fuimos obligados. Fuimos obligados nosotros a los 10 ¿Cuáles son minutos, las formas que emplean? Las formas que emplean, que han empleado en este caso, en otros pues emplean otras, ¿no? En otras ocasiones han expulsado directamente desde el avión, desde el Binter que va desde Canarias a Layún, sencillamente no dejan bajar del avión a la delegación que va. Incluso ha ocurrido esto con eurodiputados, es decir, que no solamente con personas vinculadas al movimiento solidario. En este caso, pues la policía llegó a los 10 minutos de estar nosotros dentro de la casa, supuestamente no nos habían localizado todavía, pero bueno, tienen informadores en todos los lugares, en muchas de las casas y sobre todo en las casas de los activistas. Es decir, los activistas viven completamente vigilados. Absolutamente, a las 24 horas del día, vigilados. Desde el momento que ya saben que hay unos extranjeros que han entrado en esa casa, llega un pequeño, llegan aproximadamente unos 40 policías, unos vestidos de paisanos, otros, digamos, vestidos de uniforme, rodean la casa y automáticamente exigen que saliéramos nosotros, que les entregáramos los pasaportes. Ya tenían un taxi preparado para introducirnos dentro del taxi con la obligación de salir inmediatamente de Layún hasta Agadir o Marrakech. Estamos hablando de una distancia de 1000 kilómetros, es decir, que nosotros hicimos el recorrido de 1000 kilómetros desde Marrakech a Agadir, Layún, por carretera. Y qué rápido hicieron la vuelta, ¿no? Y a los 10 minutos hicimos otra vez la vuelta, es decir, que yo nunca había, en 30 horas apenas, había recorrido por carretera 2000 kilómetros, ¿no? ¿Y siente frustración cuando pasa esto, señor Ramírez? Se siente más que frustración, rabia, porque si esto lo hacen con nosotros, que somos personas de instituciones públicas, que somos gente que vamos a Layún de manera absolutamente pacífica y solamente a pedir a la comunidad internacional, en este caso a la MINURSO, que representa, es la misión de las Naciones Unidas que están en el Sáhara Occidental, que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas, es decir, que se pare la violación de los derechos humanos y que se celebre el referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui pueda emitir un voto y pueda dar su opinión. La clave está en ese referéndum, señor. Esa es la clave, esa es la única solución. En este caso se han experimentado muchas fórmulas. La fórmula de la guerra comienza en el año 75, cuando España abandona el territorio, y Marruecos y Mauritania, Marruecos a través de la Marcha Verde, en virtud de los acuerdos tripartitos que eran ilegales, ocupa junto con Mauritania el territorio y a partir de ahí se desencadena la guerra. Hay un alto el fuego con Mauritania en el año 79, es decir, que la guerra con Mauritania dura del año 75 al año 79
Y en el caso de Marruecos, la guerra se prolonga hasta el año 91, en que el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos firma no un acuerdo de paz, sino un alto el fuego para que el referéndum se pudiera celebrar en el año 92. Y a partir de ahí se despliega con esa misión de organizar el referéndum la MINURSO, ¿no? Por tanto, se ha experimentado la fórmula de la guerra y eso no ha servido para nada, porque ni Marruecos ha vencido al ejército saharaui ni tampoco al revés. En segundo lugar, Marruecos lo que intenta es la anexión unilateral del territorio, es decir, nosotros ocupamos el Sáhara Occidental es territorio marroquí y por tanto está bajo nuestra soberanía. Esa fórmula también ha fracasado porque no hay ni un solo país en el mundo, ni siquiera Francia, que es el principal aliado que tiene Marruecos en la zona, reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, pero tampoco la reconoce las Naciones Unidas. Entonces, la única fórmula, la única vía para resolver este tema es que se aplique la resolución de Naciones Unidas, porque estamos ante un territorio cuya la raíz del problema es que es un asunto de descolonización que no ha terminado. Por tanto, esto solo se puede resolver aplicando la legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas a través de un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui pueda optar o bien por la integración en Marruecos, o bien por la autonomía, que es otra manera de integración, o bien por la independencia. Y esos son los asuntos que están tratando en estos momentos con la mediación de Christopher Ross, que hace también muy pocos días ha visitado la zona. Yo creo que la visita de Christopher Ross al Sáhara Occidental hace aproximadamente menos de 20 días ha sido un hito histórico. Primero porque el enviado personal del secretario general de la ONU, Christopher Ross, ha visitado por primera vez las zonas ocupadas, pero además se ha entrevistado y ha recibido en la sede de la MINURSO a los activistas a los activistas saharauis, ¿no? Ahí han estado gente muy conocida como Amineto Haidar. Que de hecho creo que ha sufrido agresiones. Ha sido agredida hace 10 días, la han apaleado, han quemado, han destruido su coche y además un grupo de policías. ¿Esto fue antes de la entrevista con Christopher Ross o después de esa entrevista? Después de que se fue Christopher Ross. Eso fue justamente en torno al 8 de noviembre, cuando ya nosotros nos habíamos marchado de allí y entonces pues hay agresiones. Eso fue en el momento de la visita de Christopher Ross, donde la gente sale a la calle a manifestar pacíficamente su exigencia del referéndum. Bueno, pues la casa de Amineto Haidar fue rodeada por la policía, fue apedreada, hay muchos heridos, mucha gente detenida, imágenes tremendas, y lo terrible de eso, y de eso tenemos fotografías, habían muchos policías marroquíes con cuchillos y le estaban grabando a muchos saharauis con el cuchillo en el cuerpo la bandera de Marruecos. Eso tenemos imágenes donde está la estrella y el cuadro de la bandera grabado en los propios cuerpos de los saharauis. Es decir, es crear un clima de terror. Y eso lo han hecho con la presencia de Christopher Ross en el territorio. Por tanto, esto es intolerable, no se puede permitir. Ningún gobierno puede seguir permitiendo y tolerando que la administración de Marruecos, que el gobierno de Marruecos, encabezado por el rey, siga manteniendo este clima de represión, de terror, de humillación, de miedo que impone en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, que están a 100 kilómetros de nuestras islas. Hay islas que están más cerca del Sáhara que de cualquier otra isla. Por tanto, a Canarias nos interesa que allí la solución a este larguísimo conflicto sea pacífica, que no retorne otra vez la guerra al Sáhara Occidental. ¿Los saharauis están por las armas?
Los saharauis no están debido al cariz por que está las adoptando armas. el Los conflicto. No. Los saharauis lo único que están exigiendo es que se cumplan las resoluciones de la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo único que exige el Frente Polisario, que es la parte que representa a los saharauis, es que se celebre el referéndum de autodeterminación con toda la garantía democrática. Y lo único que están exigiendo es que se termine con esta violación de los derechos humanos que Marruecos cada día realiza en los territorios ocupados y que además se termine también con el expolio de las riquezas naturales que Marruecos, como si fuera dueño del territorio, realiza. El robo de las materias primas, la pesca, los fosfatos, los minerales, eso no le pertenece a Marruecos. Sin embargo, la Unión Europea firma acuerdos de pesca con Marruecos que afecta a estos caladeros. Incluso Canarias depende de esos acuerdos. Canarias, cada vez menos, porque la flota canaria prácticamente ha quedado muy tocada. disminuida, muy tocada, pero por eso precisamente nosotros decimos que unas relaciones pacíficas, primero una solución pacífica que posibilite la creación de un Estado independiente en esta zona del norte de África, le vendría muy bien a Canarias porque es restablecer unos vínculos económicos, comerciales, incluso sociales, que se trucaron en el año 75. Habla usted de la cercanía de Canarias con África y con esta zona en concreto, con el Sáhara Occidental. ¿Canarias ha vivido al margen de este conflicto en los últimos años, señor Ramírez? Canarias mantiene una posición muy solidaria con la causa del pueblo saharaui. Hoy le preguntamos a cualquier persona, salvo los que están captados y al servicio del lobby marroquí, que funciona también en Canarias, donde hay políticos, algunos empresarios, medios de comunicación. Medios de comunicación. Usted ha hablado de ese claro, asunto, ¿no? Exactamente, ¿no? Salvo eso, que no representan a la sociedad canaria, las organizaciones canarias y sobre todo las instituciones públicas canarias siempre han mantenido una actitud de apoyo, de solidaridad con esta causa, porque Canarias es muy consciente, sobre todo los sectores económicos, que hasta el año 75, que este territorio era una provincia más. Es que los saharauis tenían el documento nacional de identidad, eran ciudadanos españoles. España les abandonó, por eso nosotros decimos que el Estado español tiene una responsabilidad histórica. El rey de España, el rey actual, en el año 75, en octubre, noviembre del año 75, hizo una visita al Sáhara cuando Franco ya estaba agonizando. En esa visita, en ese momento Juan Carlos era príncipe, pero fue en sustitución del jefe del Estado, fue como jefe del Estado al territorio. Prometió que España nunca iba a abandonar al pueblo saharaui. Esa promesa se incumplió, traicionó las expectativas, la confianza que la población saharaui tenía en el gobierno de España. El primero que la traicionó fue el actual rey de España, Juan Carlos I. Eso hay que recordar porque la historia está ahí. Cuando Felipe González también fue presidente del gobierno, antes de ser presidente del gobierno, hizo una visita a los campamentos y también prometió el apoyo a la causa saharaui. En su etapa también traicionó porque la política del Partido Socialista, de Felipe González, igual que la de Zapatero o igual que la de Aznar, también ha sido permanentemente justificar la ocupación marroquí y que la única solución es una solución que plantee la autonomía y no el referéndum de autodeterminación. Por eso, desde Canarias siempre hemos mantenido una simpatía, una corriente de apoyo que es inmensamente mayoritaria, y yo creo que para la situación económica difícil que hoy tiene Canarias, nosotros vivimos esencialmente del turismo, nos interesa muchísimo una solución pacífica en un territorio que está situado a 100 kilómetros de nuestras costas. Retornar otra vez la guerra ahí, porque eso no está descartado,
si no interviene la comunidad internacional y obliga al gobierno de Marruecos a respetar las resoluciones, puede retornar la guerra. Eso para Canarias sería una catástrofe desde el punto de vista económico y por tanto social. Mientras que recuperar las relaciones con ese territorio y con su población, que es muy fácil porque ya existían desde antes, posibilitaría también para los propios canarios, que ahora el problema fundamental nuestro es el paro. Bueno, pues si se recuperan relaciones económicas, ahí eso puede ser hasta una vía de escape, porque el Sáhara es un territorio muy extenso, con muchas riquezas y con poca población. Canarias es un territorio con poca extensión, mucha población, muy preparada, y ahí pues puede haber un complemento perfecto, ¿no? Por eso, y sobre todo porque el pueblo saharaui tiene derecho a que se respeten sus derechos y tiene derecho a que pueda, digamos, emitir su opinión si quieren pertenecer a Marruecos o quieren ser un Estado independiente. Para eso la única vía es un referéndum libre y con toda la garantía democrática. ¿Y cómo están viviendo las nuevas generaciones de los saharauis este proceso? ¿Entienden este proceso? ¿Están con la lucha y con ese pensamiento que tienen sus padres y sus abuelos? Usted antes me preguntó si el pueblo saharaui quería la guerra. Si estaban dispuestos a las armas. Claro que están dispuestos. Yo asistí al último congreso del Frente Polisario y ahí el mensaje central es la independencia es la única solución, por una vía o por otras vías. Si en estos momentos le pregunto, ¿por las buenas o por las malas? No, por la vía pacífica, es decir, del respeto a la legalidad internacional, y si eso no se posibilita, se aboca al pueblo saharaui a retornar otra vez a la guerra. Los jóvenes en los campamentos de refugiados están desesperados. Ellos dicen, llevamos 37 años en esta situación. Hay mucha gente que están preparada, que son universitarios, que han estudiado en Argelia, en España, en países europeos, en Cuba, en países latinoamericanos. Hay mucha gente preparada, hay de todo, hay maestros, maestras, médicos, enfermeras, incluso algunos han cogido pateras también, periodistas, ¿no? Incluso algunos han venido aquí a través de las pateras, y la gente joven lo que dice es que ya están frustrados, desesperados, porque después de 37 años de confiar en las instituciones internacionales, el problema no se resuelve. Y ellos lo que quieren es retornar a la guerra. Y es la dirección del Frente Polisario la que en estos momentos están pidiendo calma a la población, sobre todo a los jóvenes, y planteando a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a los gobiernos que sostienen a los marroquíes, sobre todo España, Estados Unidos y Francia, de que si no posibilitan una solución pacífica, la guerra va a ser inevitable. Y recordemos que en estos momentos se está generando una situación de mucha violencia, sobre todo en el norte de Mali, pero que afecta a un extenso territorio donde operan grupos de Al-Qaeda, donde Mauritania está afectada también, donde Argelia, Níger, sobre todo Mali, pues hay un conflicto latente que ya Naciones Unidas y la Unión Europea han acordado intervenir dentro de poco tiempo, ¿no? Eso está justo al lado del Sáhara Occidental. Por tanto, estamos en un polvorín que si no hay una solución que los saharauis vean que va a llegar pronto y por la vía pacífica, se le está abocando a otra solución que nadie quiere. Los primeros que no la quieren son ellos. Y humanitariamente, ¿cómo se está viviendo en los campamentos de Tinduf, señor Ramírez? Muy mal, muy mal. Cuando los saharauis logran salir del antiguo Sáhara español, el Sáhara Occidental, en el año 75, muchos de ellos, para sobrevivir, cruzaron la frontera y se asentaron en campamentos de refugiados en Tinduf, territorio argelino.
Ellos están situados en un territorio, en la Hamada, la llamada Hamada del desierto del Sáhara, que es una zona durísima, es una zona inhóspita, donde malamente se puede vivir. Allí no se produce nada, pero nada es nada. Llevan viviendo en esas circunstancias desde el año 75, 37 años, donde todo, absolutamente todo, la alimentación, la educación, la asistencia sanitaria, las medicinas, los servicios públicos, todo tiene que venir de fuera. ¿Cuál es el problema en estos momentos? El problema en estos momentos es que con la crisis internacional las ayudas a la cooperación ¿no? Se han reducido muchísimo, muchísimo. Y eso está provocando una situación de catástrofe humanitaria en los campamentos de refugiados. El Frente Polisario, a través de la Media Luna Roja Saharaui, ha emitido recientemente, desde hace ya más de un año, pero lo ha reiterado hace muy poco tiempo, que es fundamental mantener la ayuda humanitaria, porque ya la que llegaba era escasa. En estos momentos eso se ha reducido a la mitad. Claro, un pueblo sufriendo en los territorios ocupados la violencia diaria de la policía y del ejército de Marruecos, situado en unos campamentos de refugiados, pasando hambre, miseria y muriéndose la gente allí. Pues no le podemos pedir... Y luego resulta contradictorio que vienen de una tierra con grandes recursos naturales, como usted decía. Con grandes recursos. Ellos podrían vivir en el paraíso si vivieran en su territorio, porque ahí hay los mejores yacimientos de fosfatos del mundo, unos caladeros pesqueros reconocidos a nivel internacional, también de los mejores del mundo, minerales, es decir, y es poca población. Por tanto, realmente la situación en los campamentos de refugiados es una situación que en estos momentos ya roza lo que es una catástrofe de carácter humanitario si la comunidad internacional no actúa inmediatamente. Estamos hablando de unos campamentos de Tinduf, ustedes decían situados en Argel, pero ¿hasta qué punto también Argel juega sus cartas por un control del territorio del Sáhara, señor Ramírez? Bueno, eso es un argumento que muchas veces lo utilizan, sobre todo el gobierno de Marruecos, para decir que en realidad esto es un conflicto entre Marruecos y Argelia. Esto no es un conflicto de Marruecos y Argelia, esto es muy importante porque Marruecos y Argelia tienen problemas bilaterales fronterizos. El problema del Sáhara Occidental no es un problema entre Marruecos y Argelia, es un asunto de descolonización. Aquello era una colonia española y en los años 60 y 70, siguiendo con todos los acuerdos de Naciones Unidas y aplicando la resolución 1514, todos los países africanos acceden a la soberanía, los estados, digamos, independientes a través de referéndum o directamente, ¿no? Se desvinculan de los antiguos países coloniales. En el caso de España, España entrega Sidi Ifni en años anteriores a Marruecos. En el caso del Sáhara Occidental, España lo que hace es incumplir con la obligación de celebrar un referéndum. Firma un acuerdo tripartito con Mauritania y Marruecos, se abandona el territorio y posibilita que Marruecos y Mauritania se disputen ese terreno, ocupen el territorio. Por tanto, no es un problema, la naturaleza, la raíz de este conflicto no es entre Marruecos y Argelia. Argelia no había intervenido para nada. La raíz del conflicto es que Marruecos ocupa ilegalmente un territorio que no le pertenece. Argelia, ¿qué es lo que ha hecho? Argelia lo que ha hecho son dos cosas. Primero, acoger en su territorio a la población refugiada en los campamentos de Tinduf, que están situados al sur de Argelia, y en segundo lugar, reiterar por activa y por pasiva que el conflicto no es un conflicto entre Marruecos y Argelia, es un conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, como está reconocido en Naciones Unidas, y que se tiene que resolver por la vía de un referéndum de autodeterminación. Ese es el tema. Argelia lo que está haciendo es exigir en Naciones Unidas, y donde se le escucha, y reiterar de manera muy frecuente,
que ellos no representan al pueblo saharaui, eso es evidente, y que la única manera de resolver este conflicto es que se respete y se apliquen las resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, hemos llegado casi al final, señor Ramírez. 30 minutos han pasado muy rápido, pero ya muy rápidamente. Señor Ramírez, eso de anunciar el próximo viaje al Sáhara Occidental no es cuestión de anunciarlo, ¿no? Por si acaso. Su próximo viaje. Nosotros, hay que ir de sorpresa. No, nosotros vamos a seguir, porque eso es uno de los planteamientos que tiene el movimiento solidario. Vamos a seguir tratando de romper el bloqueo informativo que Marruecos impone en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Unas veces irán periodistas, otras veces irán juristas y otras veces irán observadores internacionales. Lo vamos a seguir haciendo una y mil veces, aunque la policía de Marruecos nos expulse una y mil veces, y eso hasta el final. Pues estaremos muy pendientes de ese periplo que haga usted y también el resto de observadores. Gracias, señor Ramírez. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, pues esta radiografía por el ámbito saharaui, nosotros nos despedimos y les citamos para el siguiente programa. Que disfruten del día. Adiós. Creo que hemos tenido tiempo suficiente, ¿no?